Bueno, muy buenas noches ya a todos y todas. Vamos a la clase, creo que la 7 de Teoría del Estado, y ya estamos cerrando esta unidad, ¿eh? Esta unidad la estamos cerrando, la unidad uno. Por tanto ya vendría en breve un primer examen. A ver, ¿qué hemos visto en esta unidad? Hemos visto en esta unidad primero eh, todas las nociones de que hay diferentes disciplinas de donde se aborda el Estado partiendo de la política, ¿no? La filosofía política, la ciencia política, la teoría política y la teoría del Estado. Y cómo la teoría del Estado al final se encuentra dentro de la teoría política, cómo realmente lo que hicimos fue distinguir sobre todo el ámbito de la filosofía como creación de principios y postulados y el ámbito de la ciencia, el ámbito de la teoría como de conceptos específicos de modelos, ¿no? De modelos de concepción de la política, y la ciencia política, pues los estudios ya más vinculados a la práctica, ¿no? A la práctica, al funcionamiento de las organizaciones, de las instituciones políticas. Sí, recuerden que doy asesorías y todo, podemos dialogar. Ese sería un primer momento, ese sería un primer momento de diálogos que tuvimos, eh, y es lo que me interesa que entiendan. A ver, las lecturas pueden decir muchas cosas, ustedes también pueden tener muchas opiniones, pero bueno, al final nosotros tenemos que hacer una medición hasta cierto punto de los conocimientos y habilidades y actitudes que han adquirido, un poquito difícil en estas condiciones, pero y estas materias teóricas tienen también las características y de primeros semestres que necesitamos interactuar con ustedes, eh, más comprensión, más que adquieran conocimientos y los comprendan, ¿no? Va por esa línea, adquisición de conocimientos y comprensión, y si llega a un ámbito crítico, estaría buenísimo, perfectísimo, pero bueno, tampoco es que estamos en estos momentos intentando que sean completamente críticos. Una de las cosas que yo, por ejemplo, ya estoy poniendo, que puse en Legalidad Social del Derecho, son las dos perspectivas desde el derecho que estudiamos. Y eso sí ya genera un cuerpo teórico más fuerte para hacer análisis crítico, es decir, los que son racionalistas, los que son materialistas, son diferentes perspectivas de las cuales se analiza el derecho. En la noción de Estado y la política es lo mismo, al final hay muchas concepciones y hay unas más críticas, otras más tradicionales. Eso también, y tú te vas adhiriendo a las que te interesen más. Lo que es un hecho, como decía el otro día Gabriel, es que yo creo que la teoría, los principios filosóficos de Husserl podrían estar muy bien, pero en la práctica es imposible, claro, en sociedades tan antagónicas, tan desiguales como las nuestras, cómo podemos llegar a determinados consensos, como serían principios postulados casi, llegar a ese tipo de principios y postulados o de principios, tener esos principios de funcionamiento de la política, Gabriel, lo ve imposible. Eso es un buen análisis crítico del tema. eh, y, y lo que yo considero es que la filosofía política, como son principios, son posiciones del deber ser, realmente el tema, lo real acá es el hecho de que se puedan aplicar como factibles. No es el objetivo. El objetivo es, por ejemplo, que tú entiendas, Gabriel, por ejemplo, que lo que hemos vivido a lo mejor en el capitalismo, en el sistema capitalista global, en cada proceso histórico, es una fetichización de lo político y una corrupción de lo político, ¿entiendes? Porque el ideal utópico, de los principios de funcionamiento desde la comunidad política se ha visto en pocos espacios de desarrollo político. Y también pensar que esto nos sirve no solo para el Estado, sirve por ejemplo, para un colectivo donde queramos construir cosas. Eso también es importante, ¿no? Y si quieren, pueden poner sus pantallas, los que puedan, por favor. Eso también es importante porque el,
el proceso de construcción de lo colectivo es un proceso de construcción de un grupo, que seamos 10, 15, 20 personas, debemos aprender a dialogar, a discutir, a construir consensos, disensos. En esta cosa tan sencilla, ¿cuántas cosas no hay, no? Entonces también nos puede servir para esto, para pensar la política más allá de la visión institucional de ese Estado, sino también en una cuestión local, en un colectivo, en la universidad, entre grupos de estudiantes o en una comunidad específicamente, con todas sus contradicciones, ¿no? Entonces, para eso también sirve, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vimos, les decía, eran esas relaciones entre filosofía política, ciencia política, teoría política. Recuerden siempre que la ciencia política se dedica a trabajar la realidad, ¿no? Cómo están los fenómenos políticos, ¿no? ¿Qué está funcionando? ¿Qué eficacias hay? ¿Qué niveles de eficacias hay? ¿Qué nivel de relaciones? Por ejemplo, la pobreza, ¿no? Como una medida de ciencias sociales, pero vinculada a la relación con una institución política, sus mediciones, o no solo sus mediciones, sino sus políticas públicas, todos esos temas, ¿no? Es como, y la teoría política es la que la filosofía política nos pone grandes principios y la teoría política son como modelos específicos. A ver, es diferente. Los modelos específicos son como todos esos que hablamos, ¿no? Hay modelos jurídicos, dentro de los jurídicos está el más tradicionalista, el marxista, de los modelos también hay modelos sociológicos, dentro de los sociológicos también se repite de nuevo el marxista, pero está el sistémico y el funcionalista y así sucesivamente, ¿no? Son modelos de análisis de del Estado y sus relaciones, no solo institucionales, sino la relación gobernante-gobernado, o Estado-sociedad, instituciones y funciones y estructuras y su relación con lo social, con los grupos sociales, etc. Entonces, eso fue como un aspecto más metodológico inicial y después vimos y hemos estado viendo eh, justamente en el texto no solo bueno, el de Ulte es una visión crítica, la segunda parte de Estado, Poder y Gobierno de Bobbio y a la vez el de Dussel, como el Estado cómo la política, el Estado, tiene una relación fundamental con el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista de los diferentes modelos? Ahora, aquí hemos estado viendo dos cosas y quiero que les quede claro. Lo que plantea Bobbio son modelos teóricos políticos, de teoría política. Eso es lo que está planteando Bobbio. Y lo que plantea Dussel es un modelo de filosofía política, una proyección filosófica política. ¿Está bien? Quiero que eso lo separen. No es que una cosa excluya a la otra, son concepciones diferentes, Que en buena lid, Bobbio, como nos hace un recorrido por diferentes autores, teorías, etcétera, etcétera, cuando lo lees te das cuenta que te está hablando desde diferentes elementos, como es, por ejemplo, la legitimidad, que vamos a verla hoy, la eficacia y la legitimidad, ¿no? Que la vamos las formas de poder, etcétera. Bobbio, ¿se escucha bien? Sí, tengo bien el internet. Me estaba diciendo el internet que no estaba muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Entonces, lo que hace es desde todos esos modelos teóricos políticos, desde las diferentes visiones de poder. Entonces, al principio vimos las teorías del poder, las diferentes teorías del poder y cómo, por ejemplo, es un recorrido por esas tres teorías que serían la sustancialista, la, ay, disculpen, la sustancialista, la subjetivista y la relacional,
Después nos va explicando de los diferentes autores cómo se dan estas teorías, qué plantean los diferentes autores. Después hace un pequeño recorrido de la concepción del poder político, específicamente por Aristóteles, por el mundo medieval, y la relación el mundo medieval y un poquito hasta la modernidad, pero siempre se queda mucho más de manera general en el tema de la modernidad. Y posteriormente vamos a ver ahora las tres formas de poder que él prevé, o que él prevé como tres formas de poder desde diferentes también modelos teóricos políticos. Vamos a ver estas tres formas de poder y vamos a ver a su vez las relaciones que tienen que ver con las categorías de legitimidad y eficacia. A ver, ¿qué es lo que está planteando Bobbio en estos elementos? No quiero que se lo aprendan de memoria, sino que entiendan que hay diferentes modelos teóricos políticos de los cuales analizar el Estado y sus relaciones. Y cuáles han sido esas construcciones históricas. Es como un texto de inicio. A partir de aquí vamos a trabajar, después de toda la concepción esta histórica del desarrollo del Estado como organización política, y ya tengo los textos para también abarcar lo que algunos querían sobre la relación, el análisis sociológico del Estado. ¿Está bien? Y bueno, en esencia esa es la clase, porque al final, y después al final sí vamos a hacer una tipología ya en la última unidad desde el derecho, ¿no? De hecho la concepción histórica ya es bastante jurídica, va a llevar consigo bastantes elementos jurídicos de cómo se ha visto esto también desde el derecho, pero al final sí vamos a definir con mucha claridad lo que interesa en esta clase para lo que viene después, que es derecho constitucional, que sería qué formas de Estado, formas de gobierno, cómo es el sistema político específico, las clasificaciones que hay, sus conceptos fundamentales para poder, el Estado, sus rasgos, sus características ya vistas desde el derecho. Esas son no es una sola unidad, todo eso son dos unidades que al final les va a servir mucho, es lo último que se les queda en su cabecita como conocimiento para pasar a derecho constitucional, ¿no? Porque como quiera que sea, aunque las carreras no son seriadas, las licenciaturas no tienen seriación aparentemente, y ustedes toman las materias como ustedes quieren, si hay una seriación en contenidos. Teoría del Estado es fundamental para entender derecho constitucional. Y yo he tenido varios estudiantes en constitucional que cuando lo toman y no han tomado teoría del Estado, pues la dejan, literalmente, porque no entienden lo que estamos debatiendo. ¿Está bien? Entonces no es menor. Bueno, entonces vamos a vuelvo al punto, disculpen que me están saliendo, es que como se estaba grabando la otra sesión, me está saliendo acá. Vamos a volver entonces al punto de las tres formas de poder de Bobbio. A ver, ¿cuáles son las tres formas de poder? Le voy a dar la palabra a ustedes, por favor. ¿Cuáles son las tres formas de poder? Que creo que ustedes las entendieron bastante bien. No se me enrollen con lo anterior, ¿eh? Lo anterior es única y exclusivamente, ahora te doy la palabra, Ángel. Lo anterior que vimos previamente es justamente cómo el poder es un elemento fundamental, el poder para analizar el Estado y la política, y cómo ha habido sobre todo tres teorías básicas, que sería la sustancialista, la subjetivista y la relacional. Estoy haciendo un repaso específicamente en función de lo que van a ir estudiando, porque ya pronto vamos a hacer un examen. Quizás también no, hasta ahí, vamos a dejarlo así. Cómo lo ven diferentes autores, como el caso de Aristóteles, y después como es el caso, después de Aristóteles, cómo se vio después de Aristóteles en el caso del medioevo europeo, ¿no? Los poderes eclesiásticos y civil, y cómo se fue conformando históricamente esta noción de el uso exclusivo de la fuerza como un elemento fundamental de la institución política y del Estado.
y cómo esto se fue tratando en la modernidad. Y a ver, ¿por qué no hemos abundado más ahí, en esa categoría de soberanía vinculada al pueblo y cómo se desarrollan las instituciones políticas? Porque eso lo vamos a analizar muy bien cuando ya... recuerden que vamos a ver la antigüedad, sí vamos sí les voy a dar un par de lecturas de los tipos históricos de estados de la antigüedad, de las civilizaciones antiguas y del mundo esclavista, pero donde más énfasis vamos a hacer es a partir del medioevo, cómo se desarrolla el feudalismo, ese tipo de estado, y cómo cambia al estado moderno, y a partir de ahí el estado moderno, ¿vale? Entonces, como todos estos temas de soberanía, etcétera, todos eso están en esos textos, por eso no he abundado más en ellos, ¿no? Esto también los está preparando para ir hacia lo que vamos a ver próximamente. Entonces, a partir de Bobbio hay tres formas de poder específicamente, tres formas de poder, ustedes me la van a escribir, pero también si van a escribir una, después de las teorías de poder, las tres formas de poder que hay consensos en las cuales se han expresado así los poderes y se expresan institucionalmente, pero si explican una, expliquen qué cosa es, no solo me los mencionan, ¿vale? Bueno, adelante. Ángel fue el primero que pidió la palabra, o el único. Bueno, como ya lo dijo, son tres formas de poder que el autor nombra. Primero tenemos el poder político, que bueno, aquí es donde se ejerce, bueno, se recurre como última instancia, más bien, a la fuerza para obtener fines deseados. Luego tenemos el poder económico, donde se vale la posesión de ciertos bienes que van a ser necesarios o considerados como tales. Eso va a depender de cómo se considere. Y luego el poder ideológico, que sirve como la posesión de ciertas formas de saber, o sea, se trata como una tipo doctrina del conocimiento o una información, o que puede también llamarse como un código de conducta para ejercer influencia sobre los miembros de un grupo para realizar ciertas acciones. Con estos tres poderes se contribuye conjuntamente a instituir y mantener a las sociedades. eh, Puede ser desiguales, divididas, también se pueden considerar como fuertes y débiles. Y en base a lo primero, al poder político, podemos decir que se pueden considerar ricos y pobres. Igual eso se aplica en el poder económico. También en el poder ideológico podemos decir que se trata de personas intelectuales e ignorantes, ¿no? Ok. A ver, ¿cómo podemos aplicar esto hoy? ¿Cómo podríamos aplicar esto hoy? ¿Cuál sería los poderes económicos? No vamos a hablar como uno solo, sino como grupos. ¿Cuáles serían los poderes ideológicos y cuáles serían los poderes políticos hoy? A ver, ¿quién me dice? Vamos a aplicar un poquito las teorías desde el punto de vista práctico. Ricardo, es que no te había visto. ¿Me escucha, profesora? Perfecto. Ah, ¿es Ricardo Vité? ¿Quién? ¿Tú? Sí. Ah, porque es que Bueno, el otro Ricardo también pidió la palabra. Primero tú, que casi nunca hablas, y después Pontiveiro. Adelante. ok. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, el poder político estaría, oye, por ejemplo, pasándolo a nuestro país, estaría constituido por pues, el gobierno, partidos políticos y todo lo que hay alrededor de ellos, ¿no? Incluso entrarían los otros poderes del Estado, que son el legislativo, el judicial. En cuanto al económico, ahí tendría que ver con... Espérame. Vamos a desglosarlo un poquito más. Ok, ¿Cuál es el sí, elemento fundamental del poder político, según Bobbio? según la fuerza, el poder La fuerza, coercitivo, o sea, exactamente, el la poder fuerza, coactivo. el imponerse mediante en este caso, la autoridad, o la fuerza, o el castigo, Muy bien, al, al- muy bien. y es a donde en Ujú. este caso ya el poder político sería ya
constituido por los poderes, lo que le da la fuerza al Estado, que es la legislación, la ejecución de las leyes, el castigo y demás, ¿no? La reglamentación, para que se conforme, para que la sociedad funcione como, como está, como quieren que esto sea, ¿no? Luego, bueno, Sí, sí, pero espérame, el poder económico. no te me vayas tan rápido, espérate, Okay. espérate. Okay. Pero fíjate, cuando tú mencionaste los partidos políticos, y yo no veo los partidos políticos hoy Sí. con esa fuerza, No, realmente. no hay, Justamente no sería más que nada, ya sería ¿qué el sería? gobierno como tal. Bueno, pero ¿y cómo se expresa eso? Vamos a decirlo así. ¿Cómo se expresa una fuerza coactiva, por ejemplo, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial como Estado? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se expresa? En México, estamos Bueno, hablando de México, no quiero que se saquen Pero de México. Espérame, bueno, podría ser Gaby, mediante el espérate, Poder Gaby, Judicial con el... espérate, Gaby. Está hablando Ricardo, espérame. bueno, es mediante, bueno, ¿cómo se expresa? Mediante la creación, por ejemplo, si vamos a lo coercivo, a la fuerza, al imponerse, es mediante la aplicación de las leyes. Exacto, exacto. Mediante el que las crea, que es el legislativo, el judicial, que es el que hace que se cumplan, y el ejecutivo, que es el que las ejecuta, o sea, el que las lleva a cabo. El que al último bueno, tiene ya imponer los castigos que impone el poder, bueno, llevar a cabo, ejecutar los castigos que impone el Poder Judicial. Ya el Ejecutivo es el que controla los sistemas penitenciarios y demás, Exacto, exacto. los No te vayas, reglamentos. no te me vayas. A ver, Gaby, ¿quieres poner otro ejemplo más? No te me vayas porque tú sigues con los poderes. Gaby, no cierres micrófono. Si quieres poner otro ejemplo más, tengo que aprovechar que quieren Perdón, hablar también. profe. Sí, es que luego se traba mi internet No te y no escucho preocupes. bien. Una disculpa, compañero. Sí, era básicamente eso, profe, hablar del Poder Judicial, cómo lo ejerce mediante la fuerza y la coacción, porque básicamente es lo que usted mencionaba, ¿no? Que aquí Bobbio se refiere específicamente a la fuerza como coacción. Fue básicamente lo que dijo el compañero. Vale. Mira, yo quiero comentarles algo para que vean que estas nociones de poder son interesantes y que no son tan formales como nos parece. Por ejemplo, les dejo una reflexión. Cuando pasó lo de Yotzinapa, si pensamos poderes políticos, cuando estaba Peña Nieto, cuando estaba incluso Calderón, si pensamos poderes políticos, ¿estamos pensando solo de instituciones estatales? ¿O estamos pensando de grupos que tenían tanta fuerza política que eran capaces de ejercer toda la fuerza sí, con toda la impunidad del mundo? Claro, diríamos, eso era ilegal. Bueno, pero te estaban en contubernio con el poder político. El caso de Sinapa es el caso más claro, ¿no? El más paradigmático, el de los más dolorosos. Digo, no es el más porque todos son dolorosos, todo tipo de estos casos. Y es impresionante esto, es impresionante, exactamente como dice Araceli, los paramilitares, todos los grupos paramilitares, pero sobre todo en contubernio con el poder del Estado, con ese poder coactivo del Estado. Y por eso hoy hay que separarnos, ser un poquito menos formalistas, y no lo digo porque Ricardo, no, para nada, ¿no? Lo que está diciendo Bobbio es el que es formalista. Formalista es el que le da forma a una teoría bastante lineal, pero tenemos que hacernos más cuestionamientos, ¿no? De la realidad. Y un cuestionamiento claro tiene que ser a ver, hasta qué punto esa fuerza, que la fuerza legítima la tiene el Estado, que es la que nosotros históricamente aprobamos mediante consensos, mediante normas jurídicas, nosotros como comunidad política, pero que al final lo hicimos mediante representantes, ¿no? Representantes en el legislativo, en el legislativo y en México y en el ejecutivo solamente. Nosotros no elegimos al Poder Judicial. ¿Hasta qué punto hay un contubernio tal de esos poderes que están fetichizados, y ahí usas la categoría, que justamente el poder político se extiende más allá de lo que está legitimado? Eso es impresionante. Eso es impresionante. Entonces, bueno, se los dejo como reflexión para que seamos un poquito más amplios a la hora de analizar sobre todo cuestiones de ciencia política, situaciones reales y concretas en nuestros países, en nuestras realidades latinoamericanas, porque lo que ha pasado en México es una realidad en casi toda América Latina.
excepto, por ejemplo, países en América Latina donde no hay grupos paramilitares y el narcotráfico tiene el peso que tiene en México, pues Cuba, evidentemente que no tiene nada de eso, y hasta que no conozco tanto Chile, porque Chile el Estado es muy represor por sí mismo, ¿no? No necesita paramilitares. Ellos mismos ellos son los actores más represores de todos. Miren lo que está pasando ahí en Chile. Son los mismos carabineros matando gente, así por ellos les da lo mismo. La verdad es horrible. Y en el caso de Argentina, no sé hasta qué punto podríamos pensar que hay. No tengo yo evidencias, no sé si alguno de ustedes tiene. Sí hay grupos élites económicos muy fuertes que pueden generar conflictos sociales graves, pero no este tipo de conflictividad social que tenemos en otros países. En Brasil, por Dios, en el tema de las favelas, en el tema de la realidad, de toda esa realidad marginalizada, etcétera, es impresionante. Y la matanza de líderes sociales es impresionante. ¿Qué les puedo decir para acá arriba, no? Para acá, todos, es que todos, casi todos, en casi todos estos países hay grupos, no solo paramilitares, también, sí, paramilitares, depende, es que depende, en cada país hay situaciones específicas. Ahora mismo en Bolivia el golpe de Estado, el domingo son las elecciones y están poniendo toque de queda para las elecciones. El Estado mismo ya es un factor de poder militarizado. No, sí, es que ese lo tengo como el ejemplo final, Salvador, el ejemplo de Colombia, que es terrible, terrible. El ejemplo de Colombia, el ejemplo de México y de todo Centroamérica. Centroamérica, Colombia, México, exactamente. Lleno de sectores paramilitarizados y de sectores, y son poderes que se vinculan, que se entremezclan con el poder político, con los poderes económicos. Una cosa muy compleja. Que tiene que ver exactamente, como dice Salvador, está apuntando acá en el chat, sí el narcotráfico, pero también el tráfico de personas, también, porque el tráfico de personas tiene que ver con la movilidad humana, y esa es una de nuestras grandes desgracias, el proceso justamente de la frontera norte, ¿no? Y la frontera sur, porque justamente México, al ser ese paso fronterizo, se genera todo esto. En el caso de Venezuela, yo tendría que tener una nota entre comillas, porque yo creo que la conflictividad social de Venezuela está, si en su momento estuvo muy dada por procesos de marginalización muy altos, hoy tiene una situación anómala muy diferente, que tiene que ver con un bloqueo muy recio de Estados Unidos, incluso más fuerte del que le tienen impuesto a Cuba. Está aprobado eso económicamente, y todo un boicot constante desde diferentes incluso actores y incluso políticos, económicos, etcétera, de toda la realidad venezolana. Y bueno, el Guaidó que se declara presidente de cualquier cosa en cualquier lugar y es avalado por instituciones internacionales. Así que yo ahí pongo entre paréntesis todo. Es una situación muy anómala que se vive en Venezuela desde hace varios años. Por tanto, decir, bueno, hay paramilitarismo matando gente, no sé. Para mí hay mucho paramilitarismo en la frontera con Colombia, que entra a Venezuela, hacen cosas, y que hoy incluso, y de Brasil, que incluso ahorita me dio una noticia de unos Twitter que estaban mandando de que Bolsonaro había hecho en el Amazonas unas prácticas militares desde el Estado brasileño, que es muy militarizado, por cierto, en estos momentos, como si hiciera una invasión en la Amazonía, ¿no? Que también tiene frontera con Venezuela. Entonces hay que tener mucho cuidado con las apreciaciones análogas entre los países, específicamente y Bolivia. Bueno, un golpe de Estado, es lo que acabo de decir, lo dije hace rato. Hubo un golpe de Estado y ahora hay elecciones el domingo y hay un toque de queda declarado. Hay toque de queda, ahora mismo. Va a haber elecciones y toque de queda, muy bonito, ¿no? Entonces ¿de qué estamos hablando ahí? Y bueno, en Bolivia sabemos también, los intereses en Bolivia son sobre todo intereses vinculados al litio, tienen las reservas de litio más importantes. ¿Saben para qué sirve el litio, verdad? ¿Sí saben para qué sirve el litio o no?
¿Sí o no? ¿Para qué? A ver, ¿quién me dice? Para la batería de los teléfonos celulares y otros Eso, dispositivos electrónicos. para todo. Estamos dando clase a base de litio hoy. Estamos dando clase a base de litio, no celulares, todas las computadoras, todo. Computadoras, celulares, los carros eléctricos a futuro. Entonces, el interés era muy grande, muy alto. Ricardo, todavía te tengo en stand-by, Ricardo Vite. Viviana, ¿quieres comentar algo de esto específico? Sí, justamente, de hecho iba a contestar, pero ya no me dio tiempo, pero sí, es muy acertado lo que mencionan. Yo sé, justamente, en el semestre pasado, en la materia de cultura, vimos acerca que a veces estos conflictos entre países se generan más por los recursos naturales, que buscan, financiar ya sea energías renovables, en el caso del litio, que funcionaría bastante a comparación de otras que contaminan y no funcionan tanto. Y aparte porque me parece que es Así sería para hacer los paneles solares y también todo lo que tenga que ver con acumular energía también lo de los autos eléctricos y también todo lo que sea energía, claro, los molinos son de viento, los otros, todo lo que tenga que ver con esta energía que supuestamente no es de fósiles, ¿no? A eso te refieres, ¿sí? Sí, justamente. De hecho, también hace tiempo tuve la oportunidad de ver en el canal del Congreso una conferencia por, me parece, algún académico de la UNAM, que era parte creo que biología, algo así, que explicaba muchísimo mejor todo lo que mencionan del litio y todo eso. Creo que fue como una conferencia, pero estuvo bastante buena. Y menciona lo mismo. Bueno, bien, entonces. Ricardo, el otro poder, cuéntanos. Ricardo Vite, que si quiere hablar, vamos a darle la palabra. Bueno, el siguiente sería el económico. Pero ya en nuestra actualidad, aquí, por ejemplo, Bobbio nos habla de que son todos aquellos bienes y demás que el otro no tiene, que es en este caso el bien que todo mundo busca, que todo mundo busca, pues es el dinero. Aquí, digamos, es los que tienen el dinero, tienen el poder, los medios, son los que se basan para obtener, en este caso, la fuerza de trabajo, ¿no?, de las personas. Es el bien, digamos, que se da a cambio, a cambio del trabajo remunerado para, a su vez, hacer más riqueza. ¿Y quiénes lo representan? Pues en este caso, empresarios, los bancos, todas esas instituciones. Ok. Hacen Tendremos que agregar más cosas, pero dime el otro poder si lo quieres mencionar para entonces darle la palabra a otros compañeros y compañeras. Ok, el siguiente sería el ideológico. En la actualidad, aquí, por ejemplo, como dice aquí Bobbio, es todo aquello que crea doctrinas, conocimiento para incluir. Ya en este caso, en la actualidad, ¿quiénes pueden representarlo? Instituciones de educación, aquí sí entrarían los partidos políticos con cierta doctrina, o sea, tendencia de uno hacia otro lado. Entrarían medios de comunicación, entrarían organizaciones religiosas también. Ok, me parece bien. A ver, vamos de nuevo, muy bien, Ricardo, vamos al poder económico. Ontiveros, ¿quieres agregar algo más? Porque ahí Vite comenta algo del dinero y realmente hay que tener cuidado, no es el dinero exactamente, es un poquito más complejo, que es lo que hemos explicado. No sé si Ontiveros, ¿quieres seguir tú o quién? Pues mi comentario era muy similar al de mis compañeros, era lo del poder político, económico, ideológico, concuerdo mucho con lo que ellos dijeron, era muy similar a lo que yo iba a decir. Y el económico, pues no sé, faltó tal vez un poco mencionarlos en su tiempo, tal vez el poder que tenían territorialmente cuando había latifundios en este país, también era una acumulación económica, ¿no? Mientras más territorio tuvieras, pues también tenías más dinero, ¿no? Sí, pero el medio no es el dinero. El dinero es un medio de intercambio, pero justamente incluso Bobbio explica que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la propiedad. Abel, Ángel, Eduardo.
Bueno, dentro del poder económico también podríamos mencionar esta explotación de los recursos naturales, porque eso, al final de cuentas, va a proveer de riquezas a los países, ¿no? O sea, no se trata tanto de como tal de dinero, sino de lo que vas a, bueno, o sea, a partir del recurso natural sí vas a obtener dinero, pero esas son las riquezas que te van a dar todas esas ganancias. O sea, que el ejemplo podría ser con la privatización del petróleo y todas estas empresas que se empiezan a privatizar con la llegada del sistema neoliberalista, ¿no? A ver, sí tiene que, los recursos naturales son muy importantes y justamente son parte de ahí a donde quiero llegar, a esa propiedad. A ver, Pedro Peña, que está levantando la mano. Bueno, mi respuesta es en el sentido que decía el compañero de los recursos nacionales, pero en este ámbito de las empresas transnacionales, ¿no? Que son, bueno, sí, transnacionales o las empresas que son mundiales, que se dedican a explotar todo tipo de recursos naturales, ¿no? En el afán, por ejemplo, Pedro, vemos... a ver, Pedro, una pregunta. ¿Qué son los recursos naturales dentro del proceso del poder económico? Y lo explica muy claro ahí, Bobbio, la página 111. Justamente dice, en el poder económico reside, no en dinero, ¿eh? Sí, claro que es acumulación de riqueza, de eso estamos de acuerdo, pero justamente reside en algo, un poder que tiene unas personas sobre otras por algo, y justamente los recursos naturales son parte de ese algo, estoy muy de acuerdo con ustedes, y justamente están vinculados a las transnacionales, también estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué sería eso? ¿Cuál es la relación justamente que se da para que tú tengas poder económico? A ver si se entiende esa pregunta. ¿Cómo lo ves, Pedro? No sé, no, es que Bobbio lo marcaba más que nada, bueno, como lo que yo entendí, era la adquisición de bienes y la fuerza laboral, ¿no? Que era ¿Ves? lo importante, o sea, Muy la bien, explotación que tenían las exactamente. personas sobre las... Muy bien, adelante, continúa. No, ya está ahí porque no, ya no, bueno, sería todo. A ver, miren, es que lo dice muy claro en la página 111, dice, el poder económico reside justamente, ¿qué pasó acá? Se me, es que tengo señalado acá y se me fue. El poder económico justamente reside dice, en la posesión de ciertos bienes, ¿ok? Necesarios o considerados como tales, en una situación de escasez para inducir a quienes no los poseen, a adoptar una cierta conducta que consiste principalmente en la realización de un trabajo útil. Es lo que acaba de decir Pedro, estoy leyendo la frase, ¿no? Exacta. En la posesión de los medios de producción, dirían los marxistas, ¿no? Lo dice Bobbio. Recibe una enorme fuente de poder de parte de quienes los poseen frente a los que no los poseen. Precisamente ¿por qué? Porque nosotros, los que poseen medios de producción, ¿quiénes son? Ok, ¿cuáles son los medios de producción? Ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Pero los poseen, ¿quiénes son? Propietarios que tienen el poder y la posibilidad de, al poseer esos medios de producción, que son de posesión exclusiva de ellos, solamente de ellos, de esos bienes, de obtener de las otras personas, que seríamos nosotros, lo único que nosotros tenemos, que es nuestra fuerza de trabajo, bajo las condiciones que ellos impongan. Justamente el poder económico no es tener dinero, el dinero es un método de intercambio, única y exclusivamente. Claro, ese método de intercambio, como método de intercambio en sí, es muy importante porque en la medida en que mucha de la gente lo que hace es con ese dinero adquirir bienes. Pero justamente una persona que es dueña de medio de producción no adquieren bienes, no tienen dineros guardados, el dinero guardado en el banco, ni acumulando ahí, lo tienen para satisfacer sus necesidades, pero lo que hacen es invertir en bienes. ¿Qué bienes? Inmobiliarios, formar grandes empresas. ¿Y las empresas a qué se dedican? Pues a procesar, como bien dijo Pedro, como bien dijo Ángel,
recursos naturales y explotar la fuerza laboral. Entonces, ¿qué son los medios de producción? Para decirlo más claramente, los medios de producción son todos esos medios que generan producción. ¿Cuáles son los medios que generan producción? La tierra. ¿Cuáles son los otros medios que generan, cuáles son hoy medios que generan producción? Saberes. Hoy el tema de los saberes, el proceso de construir conocimiento también genera productividad. Productividad es el extraer más plusvalor, extraernos más ganancias. Producción, ¿no? Por ejemplo, que yo haga una empresa, yo tenga un capital suficiente como para generar una empresa y contrate ingenieros informáticos y generemos y hagamos con esos ingenieros informáticos grandes softwares, ¿no? Software y construyamos hardware. Ahora voy, sí, Ricardo, para allá vamos, exactamente. Justamente, ¿qué también son los medios de producción, además de la tierra? Todo lo que tenga que ver con las maquinarias. A ver, la empresa y la fábrica, etcétera, es como la empresa incluso es el lugar, la institución jurídica económica que se establece, pero necesitan los medios de producción y necesitan la fuerza laboral, para decírselos mal y pronto, rápido y más sencillo. Y necesitas, por el otro lado, tecnología. Entonces, ¿qué son los medios de producción? También todos los procesos. Los medios de producción son desde donde tú vas a adquirir, vas a extraer no solo recursos naturales, pero además desde donde vas a producir cosas, por tanto necesitas maquinaria y tecnología. ¿Se entiende? ¿Y y con quién vas a usar todo esto? Con nosotros, que somos la fuerza laboral, y nos vas a extraer plusvalor. Entonces, el poder económico es ese. Y fíjate, Bobbio lo que plantea es que justamente los medios de producción, la empresa es como la institución jurídica económica que se constituye para hacer esto, que serían las empresas transnacionales, etc. ¿Dónde están los recursos naturales que ustedes comentan? En los medios de producción. ¿Dónde está el poder? Pues en el propietario de ellos. ¿Y por qué? Porque es una posesión exclusiva de los medios, sean materias primas, o sea tecnología, o sea maquinarias, y lo que va a hacer todo el tiempo es extraernos plusvalor mediante la explotación de la fuerza laboral. Esto es muy relevante porque justamente los que no tenemos medios de producción o los que no tenemos en un momento determinado una situación de escasez, tenemos determinados bienes o determinadas tenemos cubiertos nuestros bienes o no, los que no los tenemos cubiertos, tenemos que acudir a trabajar para cubrirlos. Entonces, ese trabajo útil regularmente desde hace 500 años tiene carácter de explotación, a no ser que seas dueños de determinados medios de producción. Hoy esto es una discusión amplia porque si vas a la conceptualización marxista básica, todo lo que genere empleo, toda entidad en la cual tú eres propietario y contratas fuerza laboral, implicaría ser dueño de un cierto medio de producción. Y ahí yo soy un poquito más renuente en, por ejemplo, una pequeña oficina de diseño. No sé, Ricardo, a lo mejor cómo te manejas tú como el diseño. Y me estoy acordando porque tengo un amigo que trabaja eso, no por ti. Un amigo que tiene una empresita con otro amigo y que ellos contratan y ellos más bien hacen el trabajo, ellos dos, y son contratados por empresas más grandes, pero en algún momento subcontratan algún trabajo. ¿Hasta qué punto ahí se está dando un mecanismo de explotación, subexplotación? Es más complicado porque tampoco se hacen ricos de nada, ¿no? Ellos viven tranquilos. Por ejemplo, una fonda que ya no tenga una característica familiar, ¿no? Si es familiar, entre todos nos colaboramos y ya, la familia, pero una fonda que creció un poquito más, por aquí por Ciudad Universitaria donde yo vivo hay,
creció un poquito más y de pronto sí se contratan trabajadores. Ahí sí hay una extracción de plusvalor, pero hasta qué punto esto incide y podría ser parte de lo que estamos hablando, es más discutible. Y lo otro es esta cosa de que tú no estás en ninguna entidad que es muy actual, que es la uberización, ¿no? Que tú no estás en ninguna entidad específica, que tú vendes tu fuerza laboral y la vendes constantemente y supuestamente te autoexplotas, pero no, tú te estás extrayendo el plusvalor todas las personas. ¿Hasta qué punto te extraen plusvalor si es una empresa, si es una persona? ¿Hasta qué categoría tiene que te extrae plusvalor? Por ejemplo, si yo contrato en internet, en diseño, aquí te voy a poner un ejemplo, un día en diseño, en internet, hay sitios para que tú pidas oye, me interesa que me hagas un logo para mi proyecto de investigación, ¿no? Y yo lo puedo pedir, y yo lo pago. ¿Hasta qué punto hay una extracción de plusvalor ahí con esa persona? Eso se me hace diferente, ¿no? ¿Sí me entiendes? Son formas hoy de económicas que no están dentro de la línea de dueños de medios de producción, porque solamente yo lo que estoy manejando es un servicio y yo quiero que me des un servicio y yo te lo pago. No es tan fuerte, no se da esa categoría de explotación. No sé si me entienden, ¿no? ¿Sí me comprenden? De hecho, el que acabo de escribir, yo lo he hecho. Yo he metido en un sitio de internet para que me haga un logo de un grupo de investigación y me lo hicieron una chica, creo que fue, no me acuerdo ya, en un sitio que están los diseñadores ahí, tú los contratas y les explicas lo que quieres, ellos te hacen propuestas y ya. Y tú aceptas y ya, y pagas, no sé, que $5, $10. Realmente incluso es una cosa muy barata. Y ellos ponen su conocimiento digital y uno pone la idea y paga el servicio. Entonces, ¿hasta qué punto todo esto es de explotación? A no ser que sea una gran empresa, pero bueno. ¿Sí van conmigo o ya se durmieron? Porque ya vi que empezaron a quitar sus cámaras y yo dije que ya se durmieron ya. A ver, el poder ideológico. Vamos a pensar el poder ideológico hoy, que es el más interesante. Hoy en México ese está, A ver, ¿quién quiere hablar es lo que dijo Ricardo Vite, muy bien, pero ¿quién quiere pensar el poder ideológico hoy en México? Fabiola, ¿quieres hablar? Sí, profe, pues es que ya le había comentado que, bueno, según lo que yo entendí, es cuando una autoridad condiciona sus ideas hacia los ciudadanos en la forma que van a estar sus conductas. Algo así entendí. A ver, vamos, no te estás confundiendo con el poder carismático. A ver, Martín, adelante. Sí, maestra, bueno, leyendo un poco de la lectura y ya con toda la explicación y lo que yo entendí también es el poder ideológico, realmente el poder o la fuerza más grande en el poder ideológico, en mi caso personal, es la religión, maestra. Muy La bien. religión, lo que decía, voy de acuerdo con lo que decía mi compañero Ricardo. Claro, él no lo mencionó tanto, pero realmente la lectura lo menciona, que hay un cierto poder de coacción en el Estado y que hay cierta coacción también, no, sino que hay cierto poder también en cuestión a la religión por su ideología. Incluso Martín, se le llamaría coerción, que es como la coerción implica una amenaza y no una fuerza física, ¿no? La coacción es la del Estado, la coerción sería la amenaza, coerción. ¿Está bien? entonces el Estado tiene el poder de la coacción y la religión tiene el poder ideológico. A ver, les estoy poniendo aquí en el chat coacción, fuerza física. Son dos cosas, y violencia. Son dos cosas diferentes. El Estado tiene la coacción, también tiene coerción, porque el Estado te amenaza. Pero la Iglesia, hay una amenaza, pero es moral, exactamente. A ver, habían pedido varios la mano, pero la quitaron. No sé si se arrepintieron, pero aquí tengo a Rubí, adelante. Y después Samuel. Lo del poder ideológico de la religión sería, como si fuera una fuerza muy grande cuando dicen, pues si tú haces esto, ¿cómo te explicaré? O sea que la iglesia nos puede, a lo mejor tiene cierto más poder sobre nosotros porque dice, si no haces esto te puede llevar el diablo o cualquier cosa, o seguir un control en la religión, algo así.
porque pues tiene una fuerza, ¿no? Fuerza de poder sobre todos Sí, nosotros. sí, no, indiscutiblemente la religión tiene mucha fuerza, pero es un poquito más que la religión, no solamente es la religión, ¿eh? El poder ideológico es mucho más amplio, no es solo la religión. Yo dije, ¿cómo se expresa en México? Ah, se expresa mediante la religión, estoy de acuerdo, mediante los valores, justamente es lo que justo estaba hablando yo en teoría del Estado, el tema del consenso y la hegemonía, en teoría del derecho, el consenso y la hegemonía gramsciana. La hegemonía se logra mediante los valores, la cultura y determinadas reproducciones de representación de la vida, que por ejemplo el nazismo dijo, nosotros somos una raza aria y somos superiores a los demás y por eso vamos a matar a los judíos, porque los judíos mataron a Jesús, así, de plano. Y rampán, fueron 6 millones de judíos quemados en cámaras de gas. No, terrible. Bueno, entonces tiene que ver con un proceso cultural de valores. La iglesia tiene un papel fundamental en México. Muy bien. Samuel, adelante, después Gaby Pérez y después Alessandra Martínez. A ver, Samuel. Profesora, para mí el poder ideológico, por ejemplo, pongo como ejemplo la escuela, la iglesia y otro muy importante que podría ser el cuarto poder del Estado, que son las noticias y todo eso, ya que estos nos educan o nos meten muchas cosas en la cabeza donde nos hacen seguir conductas morales y éticas y por lo tanto hacen que, o sea, nos meten estas ideas que se nos meten muy adentro en lo ontológico y eso se transforma en fenoménico, o sea, en fenómenos. Estoy de acuerdo Y, contigo, Samuel, muy bien, muy bien. Adelante, adelante. y pues así es más fácil de que nos controlen, por decirlo así, las élites o el gobierno y incluso particulares, como por ejemplo noticieros, que creo que son particulares. Y eso es todo. Bueno, Patricia también lo había mencionado, el tema justamente lo está mencionando en el chat, de los medios de comunicación, los medios de comunicación masiva, sobre todo, y Guadalupe nos está mencionando otro tema importante que es todo el ámbito de la cultura. Ella pone la literatura, pero por favor, es la literatura, el cine, la plástica, todo el arte, los científicos, los intelectuales. Muy bien. Aquí tenemos, sí, porque los intelectuales y los científicos podrían ser un ámbito, y aquí tenemos un ámbito de discusión muy interesante. A ver, le voy a dar la palabra a Gaby y a Salvador para que pongan sus ideas, porque lo que me interesa también es que lo veamos un poco en México, y para que vean el tema del poder ideológico en México está impresionante, ¿eh? Y después Alessandra. Gaby, por favor. Ok, yo creo que igual que lo acaba de decir mi compañero Samuel, efectivamente tiene no solo que ver con la iglesia, sino también con grupos, como puede ser los medios, sí, pero también con grupos ideológicos, porque yo creo que este poder es uno de los más fuertes para mover no solo personas, o sea, como individuos, sino también masas. Justo mediante el poder ideológico es que más se puede influenciar al otro o a las masas a generar algo que requiere el poder. Eso es lo que yo considero. Ok, muy bien. Y Alessandra, ¿qué más quieres comentar? Pues era prácticamente eso, profesora, y lo que mencionaba la otra clase Gabriel, ¿no? De la más media, y lo que usted mencionó acerca de ahora que fue lo de cuando empezó la epidemia, que los medios de comunicación alteraban igual mucho la información, ¿no? Entonces, pues, es prácticamente lo que comentó Samuel, simplemente pues retomando lo de la clase pasada, ¿no? Que usted, de hecho, a lo que entendí, también la más media podría ser como una potestad, que igual influye mucho en las personas. Ajá. Muy bien. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? ¿Terminaste? Sí. Ok. ¿Y Pedro, qué nos quieres comentar? ¿Algo más? Bueno, en este ámbito también, por ejemplo, tenemos las mañanas de Andrés Manuel López Obrador, que son un gran medio de influencia para la mayoría de los mexicanos, bueno, para una parte o sectores de los mexicanos, que hemos visto cómo ellos pues están muy de acuerdo muchas veces con lo que él dice o hace, ¿no? Y con todos los datos que da, incluso cuando dice que él tiene otros datos.
¿no? Dentro de esa esfera. Dentro de los medios de comunicación también hemos visto que, bueno, influyen mucho las mañaneras, así como lo podemos ver con lo que ha pasado con García Luna, ¿no? Con todo esto de los montajes mediáticos, ¿no? Que se dieron durante, ¿qué fue? El sexenio de Felipe Calderón, creo que sí, ¿no? En este combate a la delincuencia organizada. Entonces, bueno, podemos ver cómo todos los poderes, tanto económico, político y, bueno, ideológico en esta parte, conflictan mucho con la sociedad, ¿no? Y va dirigido hacia el fetichismo que usted nos vendía dando. A ver, sí, el poder ideológico no es el Estado. Disculpa, mandé el mensaje, pero solo se te envió a ti, Pedro. Ahora no sé si que estoy enviando acá. Puse pegar otra cosa y ya no, sale otra cosa. El poder ideológico no es el Estado, porque me lo está diciendo aquí Hilaria, aunque sí usa medios ideológicos, como lo que acaba de decir Pedro, de hacer una divulgación diaria como la que se usa por el gobierno actual. Pero el tema también es los pesos que pueden tener, ¿no? Los pesos que pueden tener en una sociedad como esta, donde, por ejemplo, la televisión pública está concesionada a televisoras privadas, ¿no? A intereses privados. Y no hay televisión pública, que eso es gravísimo. Justamente ahora estás viendo que hay un poquito de televisión pública, por eso justamente las teleclases se están dando en TV Azteca y Televisa, porque no había acceso, no tienen forma. El canal 11, el 22, que son los más públicos y que incluso si ustedes los miran, han cambiado mucho su estructura, su fenotipo, sus estéticas, y es interesante que han cambiado esto porque tienen otra política, ¿eh? Es verdad que están promocionando la articulación estatal, pero tú te das cuenta, no es que te estén diciendo nosotros somos los estatales y tú no tienes otra opción. Tienes eso y tienes todo lo demás que realmente es impresionantemente en función de otros intereses. Y por eso incluso las teleclases se están dando en los otros, porque los otros son los que llegan a todos los demás lugares del país. Y se los digo porque sí hicimos un llamado de esto diciendo, ¿por qué tienen que estar las teleclases y pagarle al gobierno? Que realmente el pago es muy mínimo, ¿no? Con respecto a lo que... El pago que le está haciendo el gobierno a los televisores es un pago de lo que les perdonó Peña Nieto, 1 año de impuestos. ¿Se imaginan? 1 año de impuestos. Mínimo. Ellos ganan muchísimo más. Entonces es una cosa, es una bicoca, es un menudeo para ellos, la verdad. Y la gente dice, no, que son no sé cuántos millones. No, no es nada, la verdad. Pero no había acceso, no tenían acceso los canales, estos 2 canales públicos no tenían acceso a determinadas regiones, por eso se tuvo que contratar esto. Estoy poniendo un ejemplo práctico para que vean en qué situación está el tema de la más media. Yo sí creo fundamentalmente que el tema, y también creo que la más media no tiene que ser estatal, yo estoy en contra de esa, tendría que ser pública, no es lo mismo. Lo público no es el Estado. Y, por ejemplo, yo estoy plenamente de acuerdo en el sentido de que los medios sean muy plurales, pero lo que se ve, por lo menos en la prensa escrita, es horrible en materia de proyección, de construcción de significados de sentido, etcétera. Es tremendo. Y por suerte tenemos muchos canales alternativos, pero los canales alternativos son de Internet. El que no tiene Internet y ve los diarios de Televisa, pues ahí vamos. A ver, Viviana primero y después Gabriel, ¿no? Que Gabriel me está pidiendo la mano en vivo, Viviana me la había pedido acá. Viviana. Sí, bueno, a mí me gustaría poner un ejemplo del poder ideológico. Va a estar un poquito complejo, pero espero que sí me puedan entender. Yo pondría el ejemplo con lo que pasó hace poco en lo que se refiere al partido de Morena. Recuerda que hubo un conflicto que, bueno, se refiere a lo de quién estaría en la presidencia, ¿no? Por ejemplo, yo retomo lo siguiente, y es todo un rollo, pero yo retomo lo siguiente. Por ejemplo, hubo un candidato muy joven que se llama Gibran Ramírez. Él quiso ser como un contendiente, más aparte de Mario Delgado y de Muñoz Ledo. Sin embargo, este personaje perdió por falta de votos y demás, ¿no? A consecuencia de esto, el señor Muñoz Ledo ganó la presidencia, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero sin embargo, recordemos que este personaje que se llama Gibran Ramírez es un formador de opinión pública. ¿A qué me refiero con esto?
Él, por ejemplo, tiene programas que son de de esa televisora, Televisa, precisamente, que se encargan de formar la opinión pública. Con esto yo ejemplifico un poco el poder ideológico al, digamos, tener una raíz, ya sea un tanto conservadorista, al poner enfrente, digamos, o al frente a personas que representen esta ideología y que se encarguen de repartirla. Así es como yo lo... No sé si más o menos se explicó, más o menos. Bueno, yo conozco bien el caso porque sigo mucho la política mexicana actual y sí, Gibran Ramírez es un formador de opinión pública, pero, por ejemplo, toda la prensa de derecha le dio voz a Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo. Fue muy interesante el caso. Él es formador de opinión pública, tiene espacios televisivos, él va al programa de Leo Zuckerman, tiene un espacio él mismo, pues es un influencer en materia de opinión pública, pues Twitter, redes sociales, etcétera. Pero el otro, además de tener toda la historia que tiene, pues toda la derecha lo aupó, toda la prensa, que no es La Jornada, lo aupó constantemente en todas sus opiniones. En todo caso, y Mario Delgado, pues el conflicto en sí, por la polarización, no la polarización, porque yo no creo que México esté tan polarizado políticamente realmente. Yo creo que las élites están polarizadas con el gobierno, que no es lo mismo. No es que esté la mitad del país para un lado y la mitad para el otro, no. Es que las élites están histéricas. Justamente ahí es donde quiero llegar, que los intelectuales, un sector científico, no todos, se les han quitado privilegios y, bueno, pues el choque es impresionante y ellos son los que se expresan en los medios justamente, no solo en los medios, sino en las redes de comunicación, etcétera, etcétera, en los medios de comunicación, en revistas, y entonces parece que hay una opinión muy, muy fuerte sobre algo, cuando realmente el problema es que son el poder ideológico. A eso es un poquito donde quería llegar. Pero bueno, ya me adelanté y Gabriel, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Viviana. Muy bien. Bien, destacar que estas formas de poder no operan de manera pura, ¿no? Y creo que algunos de los ejemplos que se han dado hasta el momento dan cuenta clara de ello. Es decir, en algunos momentos, si retomamos, por ejemplo, el materialismo histórico para explicar alguno de estos hechos en un proceso concreto, digamos que el poder político no solo detenta en alguna ocasión el monopolio de la fuerza, sino también en algunos casos el monopolio ideológico. Y en este sentido, no solo algunos de los que han hablado, por ejemplo, como lo es la iglesia, lo es los medios de comunicación, hablaría yo incluso de la educación, ¿no? Y bueno, de aquí podríamos entonces también determinar esta cuestión, por ejemplo, del monopolio en lo que fue en su momento dado, por ejemplo, el socialismo real, ¿no? Que también había un monopolio político, económico, ideológico, y finalmente lo que ha sido también el capitalismo, que también de alguna manera pues ha representado este tipo de monopolios, ¿no? Y por ahí hay una obra de los 70 de Luis Althusser que habla precisamente de lo que son los aparatos ideológicos de Estado. Y bueno, ya se ha mencionado que un poco las ideas de Gramsci en torno a lo que es la función de los intelectuales orgánicos, ¿no? Y con este ejemplo del que hablaba la compañera, ¿no? En el sentido de Gibran, de verse en algún momento dado quizá beneficiado, porque hoy en día es muy complejo toda esta cuestión de la mediocracia y la forma en que operan todas estas estructuras de poder, ¿no? Vamos, también ya lo mencionaba la maestra, este monopolio del poder político en relación, digamos, a la fuerza, en algunos estados incluso le ha sido disputado al gobierno por parte de la delincuencia organizada, ¿no? Mostrándose a veces incluso más letal que las Fuerzas Armadas Nacionales, ¿no? En fin, es decir, que si lo vemos desde una perspectiva sociológica, por un lado, digamos que tanto los funcionalistas o los estructural funcionalistas darían un factor importante, digamos, a la cuestión cultural, y por otro lado, digamos, desde la perspectiva que también ya se ha mencionado en clase,
por ejemplo, en este caso, la marxista, pues que le va a dar una importancia más fuerte, digamos, a la cuestión económica. No sé qué opinan los demás. Me parece muy bien. Justamente es eso. Yo quisiera como comentar justamente cómo los tres poderes se mezclan mucho. Y creo que por acá, a ver quién fue, Araceli decía, ¿qué tienen en común estas tres formas de poder? Más bien, ¿qué tienen en común? No, son tres dimensiones de expresión del poder que tienen mucha importancia hoy y que se interrelacionan mucho y que hoy por hoy también dentro del sistema capitalista global, por ejemplo, no hay un dueño de medio de producción que no tenga incidencia en la más media y en los sectores de la más media como en el sector político, ¿no? Y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, creo que en México hoy hay una situación interesante porque es verdad que están las mañaneras, pero justamente lo que se dice es que para ejercer contrapeso a todo lo que se está diciendo en la prensa, sobre todo en la prensa escrita y en los dos canales estos, y en la televisión privada, ¿no? Porque las redes sociales, el Internet es mucho más democrático, también mucho más incoherente, ¿no? El Internet hoy produce una cantidad de noticias falsas, de fake news, de rumores, de porquería media, que si no estamos atentos y atentas y nos informamos un poquito, hay que saber depurar la información, no es cualquier cosa, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero no deja de ser muy democrático. Ahora, volviendo a la televisión, por ejemplo, ayer vieron que por un cursito de 90 minutos, esta clase que yo les doy, García Luna se ganó 16 millones de pesos. No, bueno, así sí se puede, ¿no? Lo distribuimos entre estudiantes y todo, yo no tengo ningún problema, no manches. ¿Quién lo supo? Nadie, nada más que lo dijo la jornada. Es una falta de respeto esa. A mí sí me pega porque yo vivo de dar clases y hacer investigación. Y yo le dije a mi esposo, no, bueno, híjole, y te da casi como una rabia porque tú dices, no puede ser, ¿entiendes? 3 personas acudieron a 1 hora y media y le dio, no, son 9 millones de pesos y después con todas otras cosas más fueron 16 millones. No manches. Y el ejemplo no es el robo porque es un robazo, sino que no salió en la prensa hoy. Entonces ahí tú dices, no manches, no sale en la prensa. Y el ejemplo que puso Viviana es muy bueno para ver la interacción entre la política, la más media, es un muy buen ejemplo de diálogo, que lo que estamos haciendo hoy en la clase es como ciencia política, Gabriel, ¿no? Usando, incluso tú puedes usar casos reales, métodos sociológicos, lo que tú quieras y dialogar un poco más. Yo no crean que vamos a, no, ya yo quiero empezar a bajar esto, si no lo vemos, se vuelve muy abstracto y pesado, ¿no? Entonces, justamente quiero que entiendan que esto es, a ver, primero, volviendo a la clase y a los tres y a Bobbio, que Bobbio lo que nos está primero hablando nos habló primero de las teorías del poder, haciendo un recorrido por las 3 teorías estas fundamentales, pero después en los autores, ¿no? Cómo se veía en las teorías del poder en la antigüedad. Bobbio es muy eurocéntrico, helenocéntrico, ¿no? Está bien, pero está bien, no estoy criticando eso ahora. La antigüedad griega, después pasó el medioevo y después pasó la modernidad, ¿no? Y ahora estamos viendo cuáles son las teorías, las 3 formas de poder que se establecen desde estas teorías políticas, no desde esas específicamente, sino ya como consensos, ¿no? Tenemos estos 3 poderes, que bueno, en buena ley ustedes dirán, pero Milay, entonces lo que dice Dussel es así. Bueno, estos serían 3 poderes que tienen que ver con cómo se mueven las sociedades hoy, ¿no? Dussel está haciendo otro tipo de construcción filosófica de principios de cómo se expresa la política, de cómo es la política y cómo debe ejercerse el poder. ¿Dónde está el poder? A ver, vean la diferencia. Y eso sí quiero que lo vean, por eso estoy parándome acá. Una cosa es Dussel diciendo el poder está en nosotros, es una visión incluso rusoniana, de corte con ciertos elementos neomarxistas, porque habla de mayorías, consensos y disensos,
y eso es muy rusoniano marxista clásico, no marxista del socialismo real. Y de ahí él va a construir la potestad, pero son principios normativos. Entonces, el poder está en nosotros, comunidad política, y se ejerce mediante la potestad, que es la institucionalidad. ¿Dónde está el derecho y el Estado? En la potestad, justamente. ¿Está bien? Aunque también hay derecho en los acuerdos que nosotros tomamos. Como bien decía Gabriel, es una sociedad bastante utópica, sí, estoy de acuerdo, pero nos puede servir para el funcionamiento político más allá del Estado. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy desigual, muy compleja, sobre todo desigual en el sentido de sistémicamente capitalista y sistémicamente capitalista, por tanto, de explotación, de desigualdad, etc. Ahora, ¿qué nos dice Bobbio en los tres tipos de poder? Bueno, que en las sociedades actuales, modernas, hay estos tres tipos de poder, los pone como tres poderes, pero lo puedes pensar como tres subsistemas dentro de un sistema político también, que sería el político, el económico y el ideológico. Hay quien les da más peso al ideológico a la hora de conformar toda la sociedad y todo. Acuérdense que el ideológico también lleva todo el elemento cultural. Por ejemplo, hoy mismo es trending topic un cineasta, Michel Franco que ha hecho una película racista, que entonces le llama muy filosóficamente, es distópica, es no sé qué, y es decir que el white mexican, es un término racista, es para exponer racismo. Es el famoso racismo inverso que no existe, el racismo inverso no existe. Los que son discriminados son los grupos étnicos, afro, no los blancos, por Dios, los morenos son los que han sido todavía discriminados. ¿Cómo decirme? No, es que los hombres también son violentados. No, hay violencia de género en general, pero hay una violencia específica hacia las mujeres. El racismo inverso, la violencia inversa, no existe, por favor. Sobre todo en el racismo eso no existe. Es como decir, es que los blancos también lo tratan con racismo. No. Es una categoría estructural histórica. Entonces, este hombre está defendiendo eso, y entonces se ha vuelto trending topic en Twitter, porque es un racista, y le acaban de dar un premiazo en no sé dónde, no me acuerdo, en Venecia, qué sé yo, con una película que tiene ese corte. Y que en el fondo, ¿de qué vive porque es un junior del cine, vive de los fideicomisos del cine, para que vean también cómo se relaciona todo, la economía, la política y los debates actuales. Gente como esa son los que se benefician de los fideicomisos del cine, que claro, van a salir a la luz pública y se verá como hay mucha gente, como Eugenio Derbez, ¿no? 10 milloncitos de pesos para hacer sus películas financiadas por Televisa y además el Estado. Por Dios. Entonces, este tipo también. Entonces, ¿qué valores también están defendiendo con los impuestos nuestros? No, eso también hay que discutirlo. Bueno, entonces hay quien plantea que ese poder ideológico es muy fuerte, y hay quien plantea que no, que lo principal es el poder económico, como es el marxismo, que ya lo comentaron, o que es como la base para que se mueva todo, o que el poder político es el centro, que es lo que defiende como teorías políticas, obvio, que es lo que dice que de la modernidad para acá se puso el poder político al centro. Yo creo que no, que la doctrina esta de la razón de Estado, que sí es moderna y tiene mucho que ver, y aquí ya estoy en el otro capítulo y voy cerrando, tiene mucho que ver con pensar el Estado como el centro de la política, por encima de la moral, de lo religioso, de todo. Sí tuvo mucha fuerza. Comenzó, y lo vamos a ver en los tipos históricos de Estado, con el Estado absolutista en la modernidad. El Estado absolutista, que es un Estado moderno, es el primer Estado moderno, la concentración del poder, el ejército, un territorio ya muy bien definido, una población muy bien definida, y que se reforzó mucho con el Estado-nación liberal en el siglo XVIII y XIX. Sí, y que en el siglo XX todavía tuvo mucha fuerza, en el Estado social de derecho, etcétera, y que hoy todavía el Estado tiene mucha fuerza, pero que en estos momentos los poderes siempre los poderes económicos han estado muy vinculados y han movido esos poderes políticos instrumentalizadamente, en mi criterio, los han instrumentalizado en sus intereses, y eso lo vamos a ir analizando con los tipos históricos de Estado.
y a la vez creo que en estos momentos el poder ideológico es impresionante. Claro, ustedes dirán, pero Milay, también en el medioevo la iglesia, claro, también, ¿verdad? La iglesia en el medioevo más fuerte no puede ser, de hecho es parte del Estado, la iglesia en el medioevo europeo. Y en la actualidad el tema es lo que hemos estado debatiendo hasta ahora, ¿no? Y los otros dos elementos para ya cerrar este acápite de Bobby y ya cerrar todas estas lecturas, porque si no vamos a estar aquí eternamente, es los fundamentos del poder, ¿no? A mí me parece que la pregunta que hace Bobbio es, a ver, admitimos que el poder político sea el poder que dispone del uso exclusivo de la fuerza, que es lo que se ha dicho de la modernidad para acá. Cada vez que yo hablo de modernidad es siglo XVI, ¿vale? Para acá. En un determinado grupo social, admitiendo esto, ¿es suficiente la fuerza para hacerlo aceptar para aquellas personas sobre las cuales se ejerce, para persuadir a sus destinatarios a obedecerlo? En esencia, ¿es suficiente que el poder tenga el uso de la fuerza legítima y la violencia para que nosotros lo obedezcamos? Yo creo, y evidentemente la respuesta es no, porque justamente, claro que no. Justamente, ¿por qué? Porque justamente lo que hemos vivido en la modernidad son no guerras, no solamente guerras, hemos vivido rebeliones, resistencias, donde realmente no es un tema de que obedecemos al poder del Estado político, está hablando del poder político, porque nos van a reprimir, porque nos van a meter a la cárcel, porque no. Por un lado, eso ha sido histórico, y justamente yo sí creo mucho en la categoría de legitimidad y los tipos de legitimidad que existen. Y esto es importante que lo estudien bien, si va a ir al examen, que la legitimidad, y aquí sí me interesan mucho los diversos principios de legitimidad, y los principios de legitimidad que se han ido estudiando, que tienen que ver con diferentes autores, y bueno, él plantea que son 6, ¿no? Basados en la voluntad, la naturaleza y la historia. Las doctrinas voluntaristas están mucho más basados en que, bueno, la legitimidad está en la voluntad de Dios o en la voluntad del pueblo, ¿no? La legitimidad del Estado. Y esto se ve muy claro en los tipos históricos de Estado. La conformación de la organización política del Estado feudal, la legitimidad era la voluntad de Dios. Mientras que en la Roma republicana o en la Grecia clásica era la voluntad de un pueblo ciudadano, de la ciudadanía, de la civis, ¿no? Ahí el pueblo habría que cambiarlo por civis, por ciudadanía. Mientras la voluntad popular sería, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Ese estado derivado de la Revolución Francesa. Esas son las doctrinas voluntaristas. Las doctrinas de la naturaleza también se asemejan. Al final es la naturaleza que tiene que ver también con como fuerza originaria, ¿no? La naturaleza como un orden racional, y la naturaleza, las dos versiones son la naturaleza como fuerza originaria, y la segunda es la naturaleza como orden racional. Y esto tiene mucho que ver también con el derecho natural, ¿no? En la naturaleza hay un orden natural que debemos respetar, y ese orden natural se traduce en el Estado, en una organización política, o es un orden natural que se organiza mediante la razón de los seres humanos. Y aquí evidentemente autores como John Locke, etcétera, son importantes, son ya autores modernos. Y la perspectiva histórica, que es la perspectiva que dentro de las 6 hay 3 bases fundamentales, ya dije la voluntad, la natural, la histórica, que tiene que ver con la tradición, con la visión pasado-futura de la legitimidad, ¿no? El pasado es la tradicional, por ejemplo, los estados que tienen que ver con, por ejemplo, la monarquía española hoy. La monarquía española es histórica por pasado, ¿no? El pasado, nuestra monarquía, la inglesa más. Ellos tienen un fundamento histórico, pero a la vez es voluntad de Dios, es que se mezclan estos principios de legitimidad. Es voluntad de Dios que esté Isabel ahí, segunda de monarca, estoy hablando de Inglaterra ahora. Y por supuesto,
y por supuesto voluntarista como voluntad de Dios. Entonces tiene los tres aspectos. Pero para cerrar, me parece que lo más importante serían los principios de legitimidad también de Weber, ¿no? Los que Weber nos expone, con que la legitimidad está vinculada a la eficacia. Es decir, los estados son legítimos también en función de que tienen formas de proyectar la legitimidad. En este caso, como dice Weber, las tres formas de legitimidad serían la tradicional, la legal racional y la carismática. ¿A qué se refiere? Justamente a la carismática es cuando en un momento determinado creemos en los dotes de un liderazgo, evidentemente, de un liderazgo en el Estado. La legal racional es porque creemos en que el comportamiento, no solo de las instituciones, sino de las personas conforme a leyes. Y la tradicional es porque creemos que el soberano tiene una condición sacra. Y al final estas tres legitimidades se vuelven a unir, la sacra con la voluntad de Dios, con las referentes, con la voluntad de Dios, vamos a decirle así, la racionalidad de las leyes con una naturaleza racional, y la del líder carismático o los líderes carismáticos puede también ser vinculado a la voluntad popular. A ver, lo que quiero es que no las vean separadas todos los principios de legitimidad, que se pueden vincular y que se pueden expresar varios en un mismo comportamiento institucional. ¿Está bien? Ahora, para cerrar este punto, lo que quiero es que entiendan lo siguiente. Ningún Estado, amén de las teorías de los tres poderes que analizamos y cómo se aplican en la actualidad, etcétera, estos poderes y estas expresiones, estos tipos de poderes, cualesquiera que sean, pero sobre todo la vinculación de la institucionalidad del Estado necesita legitimidad. El poder político, única y exclusivamente, no puede funcionar solo porque tenga el uso de la coacción, que son los tribunales, justamente la característica que dijo Ricardo Witt al inicio de la clase, ¿no? Tribunales, procuradurías, policías, ejército, no solamente por eso. Primero vemos que la complejidad hoy es altísima, que hay incluso otros actores que no son actores que están en la institucionalidad estatal, pero están mezclados con ellos y también tienen poder político y tienen poder de fuerza física, que eso se está dando en muchos países hoy, y que a la vez, evidentemente, en la medida en que uno está más a tono y más feliz con sus instituciones, va a tener que ver con procesos de legitimidad. Las legitimidades son muchas. Nosotros podemos creer, hice un repaso de lo que dice Bobbio, pero nosotros podemos creer que nuestra legitimidad de nuestras instituciones está bien porque confiamos en ellas, carismáticos, porque también satisfacen nuestras necesidades. Podemos creer también que no solo, además de confiar en ellas, también tenemos unos líderes que Dios nos los ha dado y nosotros creemos en eso. O que está dado por las leyes y nosotros creemos en ese principio, ¿no? Que son legales, ¿no? Las autoridades son legales. Fíjense, no es lo mismo legalidad que legitimidad. Ese principio lo vamos a dialogar en clase con más fuerza, con mucha más fuerza. La legitimidad tiene que ver con los consensos, es decir, con la aceptación que nosotros tenemos frente a la institucionalidad y a cómo funciona esa institucionalidad. ¿Está bien? Me apuré y dije muchas cosas porque les di mucho la palabra y ya se acabó la clase y quería terminar la lectura. Disculpen, pero si quieren comentar algo, preguntar algo, yo con gusto, no tengo ningún problema, y si no, damos unos 10, 15 minutos el lunes sobre este tema. Adelante. Sí, Gabriel. Ah, no, vale, está bien, bueno, pensé que querías comentar algo. Bueno, chicos y chicas, ya terminamos por hoy, les agradezco mucho,